Muy buenos días y muchas bendiciones a nuestra querida familia de la Iglesia Sin Paredes y de este ministerio Luz, Esperanza y Poder. Soy Licenit Polanco, quien te invita a poder estar este tiempo a solas con Dios. El Señor ya ha dado sus pasos para acercarte a ti desde temprano, despertándote y diciéndote: es nuestro tiempo. Nuestro tiempo para estar juntos, nuestro tiempo para estar solos, nuestro tiempo para poder hablar, nuestro tiempo para poder enseñarte el camino que debes andar, porque sobre ti he fijado mis ojos. Ese es el tiempo en el que tú te alejas de cualquier preocupación de este mundo y pones tu corazón y pones tu mente y pones tu boca y pones tus ojos en meditación, en esa posición única que el Señor se atreve a acercarse a ti de una manera especial para hablar a tu corazón. Esta mañana le doy las gracias al Señor por Él moverse en dirección nuestra, y aquí estamos confiadamente de que el Señor escuchará a cada uno de sus hijos y cada una de sus necesidades. Presentamos y bendecimos a cada uno de ustedes, quienes nos están saludando desde los diferentes puntos de verdad, y diferentes puntos y diferentes horas al que nos encontramos. Algunos están paralelo, ¿verdad?, conmigo, 5 en este momento. Estamos como las 5:33, hora del este, en otros mucho más temprano, otros están al otro día, así que bendiciones a los que están en Australia, allá a los que están en España. Saludos a Mili Mendizábal, que se encuentra allá viviendo en España ahora. Bendiciones para ella, para los que están en Colombia, para los que están en México, para los que están en diferentes lugares en Cuba, los que se encuentran en República Dominicana, los que están en cualquier parte de los Estados Unidos, tanto en la costa Pacífico como en la montaña, en el centro o juntamente con nosotros en el este. Bendiciones a cada uno. Aquí dice Lourdes que son las 2:30 de la mañana. Señores, valor y hambre de la palabra está en el corazón de nuestros hijos y de sus hijos. Agradecemos a Dios por sus bendiciones este fin de semana, un fin de semana, ¿verdad?, que ha sido sumamente diverso para cada uno de nosotros. Este fin de semana, este sábado, estuve acompañando a la familia Ortiz en la actividad que se hizo conmemorando la vida de nuestro querido amigo Raúl Geraldo Ortiz, y allí pudimos estar con la familia. Agradecemos al Señor por todo el camino que este hombre caminó con Dios, cuyas huellas ha dejado para los que estamos detrás todavía, que nos toca caminar algo más en esta tierra, poder imitar de alguna manera esa vida y esas huellas que él pisó con Jesús. También en el día de ayer el padre de nuestra querida compañera Aida Brignoni pasó al descanso. Ustedes sabían que estábamos pidiendo oración por su condición de corazón. Lamentablemente, pues ayer nuestro querido compañero, ¿verdad?, amigo de mi familia, porque antes que Aidita y yo nos conociéramos, nuestros padres ya se conocían y eran amigos. Así que lamentablemente, pues el Señor entendió que era su tiempo de descansar, y así veremos muchos más. Y quizás nos toque a nosotros. El Señor está preparando y poniendo al descanso a sus hijos, pues las cosas que habrán de venir serán muy fuertes. Y Dios prefiere la salvación de sus hijos que una vida en esta tierra. Así que nos unimos en oración por la familia Brignoni, por la pérdida de este gran ser humano especial, porque si había un hombre que tenía un sentido del humor espectacular, era el papá de Aidita. Así que a toda la familia nos unimos en oración, igual a todos los que han estado pasando por momentos difíciles. Mayra Hernández, te llevo en mi corazón. Ella perdió a su esposo y en estos días pues le entregaron las cenizas, y hemos estado orando por Mayra, igual por Mayra Rivera, mi querida amiga, quien perdió a su hermano
muy joven. Han sido muchos de ustedes los que han pasado por momentos muy difíciles y pérdidas dolorosas, así que nos unimos ante todo y ante las peticiones de aquellos que están todavía en lucha diariamente por la situación que están viviendo. Así que agradecemos a Dios porque cada vez que nos unimos y ponemos en oración cada uno de ustedes, mira, créalo que el Señor no toma en poco. Al contrario, para Dios es sumamente importante atender las necesidades de sus hijos y el Señor las va a tomar todas muy en serio. Así que vamos a orar en esta hora y vamos a darle paso a nuestra actividad de hoy. El tema de hoy es un tema, ¿verdad?, muy interesante. Vamos a tomar sencillamente donde nos quedamos en el capítulo 7 de Nehemías y entramos al capítulo 8 en la mañana de hoy. Y vamos a tener este momento de oración por cada uno de nosotros. Hoy necesitamos la dirección del Espíritu Santo, señores. El Espíritu Santo quiere hablarle a su pueblo y ojalá que su pueblo quiera escucharlo. Y hoy vamos a tocar un tema bien interesante de lo que Dios quiere decirnos a nosotros a través del libro de Nehemías. Así que oramos al Señor. Padre Santo y Padre bueno, esta mañana, Señor, cuando nos levantamos, tú conoces perfectamente el primer pensamiento que llegó a nuestra mente. Con el primer pensamiento con que le dimos la bienvenida a este día, ese primer pensamiento ha reventado en nuestra cabeza y tú rápidamente lo has tomado, Señor. No hay un pensamiento que tú no hagas tuyo de tus hijos. Primero te damos las gracias porque el Espíritu Santo siempre está dispuesto a despertarnos y pone en nosotros la disposición de levantarnos aún a pesar del cansancio y la hora. Gracias porque eso tú lo haces posible. Eso no nace de nosotros. En nosotros lo único lo que reina es el mal y el alejarnos de ti. Pero es el Espíritu Santo quien hace posible este milagro. Y a ti te damos las gracias, la gloria y la honra por eso. Pero también, Señor, queremos que tú quites de nuestra mente y de nuestra alma todo peso que el diablo quiere poner. Porque tú has dicho que tu carga es ligera y fácil. Y las cargas que a veces llevamos sentimos que nos aplastan, nos arrastran, no nos permiten ni movernos. Señor, esa es la señal de que estamos llevando la carga equivocada. Ayúdanos, Señor, a vivir sabiendo que las responsabilidades que tú pones sobre nosotros son fáciles y ligeras. Esas son las cargas del Señor, las difíciles, las pesadas, las terribles, las que nos agobian son tuyas. Ayúdanos a entregarte lo que no es nuestro. Ayúdanos a aceptar la carga que tú nos has dado y aún por encima de ser una carga fácil y ligera, tú has dicho, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. No temas, yo estoy contigo. Oh Señor, el diablo nos ha metido en una circunstancia de queja, en un espíritu de queja y dolor que no nos pertenece. Ayúdanos, oh Señor, a mirar hacia el cielo y descubrir que tú estás aquí presente para nosotros y que hoy nos estás diciendo, yo estoy contigo. Que tú puedas darnos el Espíritu Santo para que sea nuestro maestro esta mañana. Condúcenos a través de la palabra, Señor, y que esta palabra pueda ser poderosa, viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo creo que este ha sido un año duro para todos, el año pasado comenzó esta situación. No hemos cumplido 2 años, apenas llevamos como 1 año y medio de esta
Y han sido tantos y tantos que han sido tocados, y no veces una vez, más de una vez, con esta situación. Y creo que todos los que trabajamos aquí directamente en este ministerio de Let Ministry, hemos visto, hemos visto la prueba del dolor y la pérdida y la muerte bien de cerca. Sin embargo, aun cuando hemos tenido que reducir la fuerza de la marcha, no nos hemos detenido. No nos hemos detenido, y agradezco a Dios por el staff que tengo, ¿verdad? Que siempre está dispuesto a ayudar. Ustedes han visto la disminución de algunos de los eventos. Hemos pasado por momentos difíciles que no hemos tenido el tiempo ni la oportunidad para poder desarrollar toda la programación que hasta el mes de agosto tuvimos prácticamente manteniéndonos ahí. Se trabajó duro, mi hija ya comenzó a tener un trabajo oficial, así que las horas que puede dedicarle al ministerio ahora son prácticamente muy pocas. Sin embargo, siempre saca su tiempo para hacerme algo. Así que oramos, y yo confío en el Señor que todas las cosas llegarán, todo tiene un propósito. He aprendido a no desesperarme ante lo que no puedo resolver. Al contrario, eso me ayuda a recordar de que soy polvo y que lo que se hace es porque Dios lo está dirigiendo y porque Dios ha puesto otras personas, ¿verdad?, para que nos ayuden, y en su momento las cosas nuevamente tomarán su fuerza. Mientras tanto, continuamos adelante con lo que Dios nos permite hacer cada día y lo que estamos aprendiendo. Vamos al libro de Nehemías capítulo 7. Nehemías capítulo 7 es nuestro trabajo, y 8 hoy es el tema que vamos a estar desarrollando en el capítulo 8. Sin embargo, nos quedamos en el tintero del viernes, donde se hizo un censo de todos aquellos que vinieron con Zorobabel, ¿verdad? Dice que Dios puso en el corazón de Nehemías, y esto es interesante. Esto es bien interesante, porque hay cosas que nosotros hacemos por nuestra voluntad, porque a nosotros nos parece que es correcto. Nehemías puntualiza en el versículo 5 del capítulo 7, puntualiza que lo que él va a hacer o hizo es porque Dios se lo puso en el corazón. Fíjate que él hace una revisión, él reúne a los nobles, los oficiales del pueblo, los manda a empadronarse para que cada uno fuera a su punto de origen. Ellos se empadronaran, y dice que la gente fuera a donde estaban sus genealogías, era regresar a sus raíces, a su punto de origen. Y a veces nosotros debemos regresar a nuestro punto de origen. Y nuestro punto de origen comienza en Dios. Nosotros nos hemos aclimatado con las políticas del mundo, los nuevos estilos de vida, la manera en que ahora se manejan las cosas. Y Dios quiere llevar a su pueblo a su punto de origen. Su punto de origen está en la palabra. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ese es nuestro punto de origen. Mi punto de origen no comienza en las Islas Canarias, que de paso, pues la familia de mi padre es de Islas Canarias, y yo he estado bien pendiente con lo que ha estado pasando, ¿verdad?, en la isla de La Palma, con todo lo del volcán, la erupción del volcán. Y me ha llamado la atención. De hecho, me he puesto a hacer un poquito de investigación. Yo siempre que veo que hay un lugar, un estado, un país que sufre un cataclismo así, siempre me da con investigar cuál es el estilo de vida de esos lugares, porque yo digo, Señor no va a permitir unas catástrofes de esas índoles en lugares donde los hijos de Dios buscan a Dios. En la palabra de Dios ve que las ciudades que fueron arrasadas por el fuego, fueron atacadas o fueron destruidas, incluyendo Jerusalén, que fue destruida. ¿Por qué? Por los pecados de sus gobernantes y los pecados del pueblo. Es decir, ya Dios se hartó y le dijo, mira, yo te voy a entregar en manos de Babilonia.
Y se lo dijo a través del profeta Jeremías muchas veces, mira, ríndete, no busques aliados en Egipto, ríndete. ¿Por qué? Porque ya, yo voy a entregar, yo voy a destruir esta ciudad. Cuando Dios decide destruir, que permite que estas cosas ocurran, eh, eh, es por algo, por algo. Así que me dije, déjame ver cuál es el estilo de vida. Y fíjate, cuando tú ves y buscas, encuentras hasta dónde las personas, en qué se convierten esas tierras, se convierten en paraísos afrodisíacos para cometer cosas que a Dios aborrece. Y es interesante esa vertiente. Retomando el punto de lo que estoy tratando de orientar, es cuando Nehemías quiere llevar al pueblo a su punto de origen para hacer un censo. Fíjate que la Biblia habla de que en un momento dado el rey David también quiso hacer un censo, pero ese censo no vino de parte de Dios. Eso fue él que sintió miedo de que las ciudades alrededor estaban creciendo y él quería contar con qué, de cuántos hombres de guerra él tenía para hacer una batalla. Y el mismo general Joab, que no era muy santo de devoción con Dios, era su primo hermano. Y le dijo, mira, no hagas eso. Nosotros hemos peleado con numerosos ejércitos y le hemos vencido porque Jehová va delante de nosotros. No tienes que censar el pueblo. Estamos viendo que hay cosas que no fue el hecho mismo de que él hizo un censo. Es que Dios no se lo había solicitado. Este es el punto el que yo quiero que nosotros vayamos. Hay muchas cosas que podemos hacer. La pregunta es si el momento en que la estamos haciendo porque nosotros queremos asegurarnos de algunas cosas o es porque Dios te lo está ordenando. El caso de David, Dios castigó a David severamente, mire, con una mortandad que le redujo el censo, una cosa grandísima. Y se sintió desesperado y le dijo, fue allá a un lugar y le dijo, mira, dame esta tierra, yo necesito aquí hacer un sacrificio porque Dios, esta mortandad se tiene que detener. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que cometió un error. Sin embargo, en el caso de Nehemías, este censo Dios lo estaba aprobando. Dios quería que Nehemías tuviera conciencia de quiénes estaban allí y cuáles eran los problemas particulares y cuánto cada familia había aportado. Ese censo estaba, ahí se encuentra, ¿verdad?, el libro de las genealogías y aparecen todos los que vinieron con Zorobabel y los que vinieron por cada familia en específico. Esto lo tocamos el pasado viernes. Y allí vimos cuánto aportó cada familia e hicimos una numerología, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Ustedes quizás lo hicieron en una libreta, yo lo hice en mi propia Biblia, porque a veces las libretas se me pierden, pero la Biblia siempre la tengo presente. Y allí sacamos un cálculo. Yo no sé, ¿verdad?, cuántos de ustedes finalmente sacaron su numerito. Yo les dije que lo íbamos a tocar hoy. Así que ve sacando, ¿verdad?, tu cálculo para que yo me pueda dar cuenta, ¿verdad?, pueda compartirlo, leerlo, a ver si tú llegaste al mismo mío. Pero antes de decir ese número que sacamos, por ejemplo, yo la primera la saqué contando a los sirvientes y aquellos que no habían podido mostrar el origen de su genealogía. Así que incluí los sirvientes, que eran 392, más aquellos que no habían podido mostrar el origen de su genealogía, que eran 642. Así que el número que tengo aquí incluye esos dos últimos, que eran los que estaban en el versículo 60 y el versículo 62. Cuando hago la suma del número que estoy dando, a mí me da esto, que son 31.389. No sé si ustedes concuerdan conmigo, pero el número que yo tengo es 31.389, contando los que cada familia aportó, los que vinieron, ¿verdad?,
Los últimos, que fue en el versículo 60, dice todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y en el versículo 62, los hijos del Delaías, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. Contando esos que estaban allí, me dio 31.389. Quería saber qué número a ustedes le dio, si es compatible con el mío. Lo que ustedes van y hacen su cálculo, aquellos que se les olvidó y no sumaron, pueden ir sumando, pueden verificar. Yo quiero ir puntualizar algo, que es lo que yo aprendo de esta numerología que hay aquí con sus nombres y sus hijos y los lugares y los varones, todo. A veces uno piensa que a Dios los detalles no son importantes. A veces pensamos que Dios es un Dios más que de macros y no de micros. Yo quiero decirte que para Dios cada detalle es importante. Cuando Dios va a establecer un pacto, para Dios cada detalle de ese pacto, cada persona, cada número, cada esquina, cada cosa tiene un valor muy grande. Los que no nos enfocamos en el micro somos nosotros, porque nosotros nos dejamos llevar por todo lo grande, por lo extraordinario, por lo que se ve a la distancia. Pero Dios sabe tener, de la misma manera que Dios sabe tener binoculares para ver las cosas grandes a la distancia, también tiene un microscopio para ver aún lo que no se ve y lo que no se percibe a simple vista. Cuando yo miro todo lo que aportaron las familias, que unos aportaron 2.172, otros 372 de sus familias, ¿ve? Y tú puedes mirar todos esos números tan grandes de 2.818, que dijimos que la familia que más aportó unos 3.000, déjame ver, ¿dónde está? 3.930, que eso fue en el versículo 38. Y uno dice que esos que son los hijos de Sená, fueron 3.930. Y dice, wow, ¿cuánta gente aportó ahí? ¿Cuántos hijos? Sin embargo, el que menos aportó 42. Fueron dos familias. Uno son los varones de Betsamabet, que les dije que buscaran que era Betsamabet, que aportó solo 42 varones. Y la otra es los varones de Nebo, que fueron 52. Cuando tú te comparas, tú dices, contra, que sin 42. Los de Nebo, que eran los habitantes que estaban cerca del monte Nebo, más que 52. Y uno dice, ¿pero por qué yo voy a mandar de mi familia 52 cuando ya de la familia de fulano están yendo 3.960? No, 3.930. Uno se compara. ¿Sabes qué? Para Dios eran tan importantes los 42 y los 52 que vinieron de estas dos ciudades, como los 3.930 que mandó Saná. Nosotros no podemos vivir comparándonos con lo que el otro tiene y aporta, los talentos que otro tiene y puede desarrollar y los que yo tengo. Porque cuando Dios viene a cada uno de nosotros a acercarnos para hacer un censo, tú solamente puedes dar de lo que tienes. El que tiene mucho, que dé mucho. Y el que tiene poco, que dé poco. Pero Dios no va a poner en una balanza lo que dio fulano y lo que dio mengano para ver quién dio más. Porque en la balanza del cielo, la viuda dio más que todos los que dieron todo aquel dinero y aquellas ofrendas y aquellos diezmos en el templo. Y a muchos les pareció contradictorio que cuando la viuda pone una blanca que no vale nada, porque eso vale 0,00.0 aquí de nuestro dinero,
El Señor se atrevió a decir que ella fue la que más había dado porque dio todo lo que tenía. Porque las balanzas del cielo son distintas. Pero nosotros en esta vida vivimos en un afán de compararnos, de quién tiene más, quién tiene menos, quién aporta más, quién aporta menos. Porque yo tengo que dar cuando el otro ya dio tanto? Pues mira, que se conformen con lo de tanto. Pues no, porque Dios te lo está pidiendo a ti. Y aquí veo claramente que cada uno aportó lo que tenía, lo que podía dar. Y mientras unos dieron unas familias numerosas para que regresaran, muchos pudieron regresar en número de parte, en nombre de su familia. Otros vinieron de un lugar y que mira, cuando salieron de su casa, ¿cuántos somos? 42. ¿Cuántos somos? 4. De haber sido así, ¿qué pudo aportar? ¿Qué aportó la era antediluviana para que habitaran en un arca de 3 pisos con dimensiones descomunales para que pudiera entrar mucha gente? 8. Finalmente 8 entraron al arca. Eso fue lo que pudo aportar Noé. Pero Noé dio todo lo que tenía, que era su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Pues eso es lo que hay. Esto es lo que va a heredar el arca. Y agradezco y glorifico el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque a mí Dios no me pide por lo que vas a dar tú, por lo que tú aportas, o con qué tú le vas, qué legado de fe le vas a dejar a tu familia para que pueda unirse al censo de Dios. No, yo me tengo que preocupar por lo que los míos van a dar. Óyeme. Y cuando tú te ajustas a la única pregunta que el Señor nos va a hacer a nosotros cuando Él venga, porque a mí, de verdad, a mí el Señor no me va a preguntar por cuántas campañas evangelísticas di y cuántos se bautizaron en ella y cuántos retiros de damas di y cuántas cantatas, cuántos coros levanté en mis años como esposa de pastor. No. Ni cuántos libros me leí, tampoco me lo va a preguntar. ¿Cuántos libros te leíste, Liz? ¿O cuántos libros escribiste? ¿O cuántos CDs vendiste o lograste? No, para nada. La pregunta que el Señor me va a hacer es: ¿dónde están los hijos que yo te di? Esa es la pregunta que me van a hacer. Y yo necesito responder. Y si lo único que yo puedo aportar son 3, 4, 5 hijos con los que la vida me ha dado, pues mira, Señor, aquí están. Y nosotros tenemos que entender que para Dios cada cosa pequeña cuenta. Incluso me pareció increíble. Es decir, en este censo se contaron hasta los sirvientes. Pero más allá de los sirvientes, hasta los animales fueron contados. Allí vemos aquí que en el versículo 68 del capítulo 5, hasta se censó los animales. Dice, los caballos eran 736, las mulas 245, ni los redondearon, dieron cifras exactas. Camellos 435 y asnos 6.720. 6.720. Si yo fuese a hacer la contabilidad, es decir, cuando yo conté todo el censo más la congregación que está en el versículo 66, que eran 42.360, más todos los siervos, que dice ahí siervos y siervas, que eran 7.337, más los cantores y cantoras, porque habían ambos, cantores y cantoras, que eran 245. Yo sumo esas 3 cifras con los 31.389 de los que aparecieron que vinieron con Zorobabel, me da a un número de 81.331. ¿Ok? Más, si fuéramos a sumar los caballos, los mulos, los camellos y asnos, y
esta cifra aumenta. ¿Ok? Sin contar las dracmas que se entregaron. Mira si Dios no es un Dios de detalles. Mira a ver que no solamente aquí se contabiliza la gente, se contabilizó los animales, los siervos no quedaron fuera excluidos, ni los cantores ni las cantoras. Y yo quiero decir esto. A veces nosotros pensamos que la gente que se dedica al ministerio musical, pues son a veces unos buscones, fíjate. Bueno, los habrá, porque no estoy diciendo que no. De la misma manera que hay predicadores buscones que lo único que quieren es ganar y ser millonarios con predicar la palabra, porque eso lo existe, eso no vamos a poner un dedo. Habrán también los cantores y cantoras de Israel que hacen de su ministerio su fuente de riqueza. Pero yo quiero decirle de la misma manera que existen esos cantores, hay muchos que cantan y ese es su don, ese es su talento, con eso ministran. Y para Dios ellos son importantes y ellos ocupan una posición muy importante y posteriormente en los próximos capítulos lo vamos a ver, cómo Dios restituyó a estos cantores y cantoras de Israel, porque era necesario que ellos tuvieran, que su ministerio se viera apoyado por el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son los ministros de adoración. Yo no les llamo, cuando yo doy campañas evangelísticas, la gente sabe que yo no les llamo solamente que son los cantantes o el praise team. Ellos son los ministros de adoración. Ellos son los que llevan a la congregación, a la alabanza santa a un Dios santo. Y eso para mí es muy sagrado. Y a veces nosotros no valoramos los esfuerzos, los trabajos, las inversiones que se hacen, porque déjenme decirle, ¿verdad? Yo no me considero cantante, yo sencillamente canto y compongo. Yo canto, compongo y me encanta cantar lo que yo escribo, porque lo que yo escribo ha sido el resultado de una experiencia con Dios en un momento determinado. Y es como poner el alma, es como dar a luz un hijo que tú sacas del alma. Y a mí me fascina esto, pero la gente no sabe los costos, el sacrificio que da uno poner esa música a disposición de la gente. Es trabajo, son inversiones, son sacrificios, es dinero que se va. Y a veces yo veo que las personas estiman tan en poco a esto y la gente no valora ese trabajo. Sin embargo, Dios los contó y Dios los puso aquí. Y también puso los animales y las ofrendas que se dieron. Cada detalle para Dios importa. Cada detalle. Y esto a mí me llama mucho la atención de cómo Dios es un Dios detallista. Que el más mínimo esfuerzo de lo que tú brindas a Dios. Cada esfuerzo, Dios no lo ve y dice, caramba, ¿vale? Tanto esfuerzo para esa tontera. Jamás. Dios nunca ve un esfuerzo. Jamás Dios no ve un esfuerzo que tú haces de tu parte, una dádiva que tú le des a Dios. Aún a lo que Dios te ha dado, aún los animales, tú los pones al servicio de Dios. Lo que Dios te ha dado en forma con él, lo pones al servicio de Dios. Quiero decirte que Dios eso lo va a valorar y lo va a escribir y va a formar parte de lo que en el censo de Dios, eso será importante. Y nunca permitas que porque otros tienen más y los otros aportan más, eso a ti te quite el gozo de dar lo que tienes. Porque ninguno de ellos se sintió avergonzado de dar menos que otros, porque 42 no es nada comparado con 3.930. Sin embargo, esos 42 marcharon y se fueron con Zorobabel. ¿Estamos? Esa es la lección que quería dejar perpetuada. Vamos a entrar ahora al capítulo 8. Vamos al capítulo 8. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas.
Y esto es interesante porque nosotros habíamos hablado de las puertas de las aguas. Y le habíamos dicho que delante de la puerta de las aguas había como si fuera un balcón que es como un bautisterio. Recuérdense que la parte de las aguas es que llegaba hasta donde estaban los estanques. Y era un símbolo del bautismo donde la gente iba a recibir la purificación de la palabra de Dios, que de hecho hay en Efesios cuando habla del amor del hombre hacia la esposa y dice, y este la purifica con la purificación del agua por la palabra. Y estamos ahí, y vemos acerca de cómo Dios utiliza la palabra de Dios como una manera de hablarnos y bautizarnos de alguna manera, ¿verdad? Nuestra conciencia, la palabra de Dios tiene ese poder, ¿ok? Ese poder. Y yo quiero que nosotros vayamos viendo cómo se está desarrollando este capítulo 8, justamente en el mes séptimo, que era el mes que se preparaban para hacer, recuerde que el mes séptimo se convirtió, de hecho era el primer mes del año, pero el mes séptimo se convirtió en el primer mes en el calendario religioso y era donde se celebraba la Pascua. Y dice aquí que venido el séptimo mes, que era el que se iba a reunir, se iba a celebrar la Pascua en el día 14, dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Oye, eso es interesante. Recuerde que eso estaba, el libro de Moisés fue el libro que Moisés escribió en la segunda subida que hizo al monte Sinaí por 40 días. En el primero Dios le dio el decálogo de la ley y algunas especificaciones, y luego cuando él volvió a subir, escribió este libro de la ley. Y le dijo que, interesante, lo primero que vemos es que en ese séptimo mes, que es un mes interesante de que Dios sigue siendo un Dios numerológico, el séptimo día es el día de Dios, que es el sábado, y Dios mantiene una constante con este número que representa en la Biblia perfección y santidad. Y justamente elige el séptimo mes como el primer mes del calendario religioso, porque en el séptimo mes Dios establece el servicio de la Pascua, que era una prefiguración de la muerte de Jesús, que donde es a través de la muerte de Jesús que nosotros somos limpiados y purificados. Y todo el pueblo allí se ubica en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. ¿Y qué toman? Toman el libro de la ley de Moisés para leérselo al pueblo, porque hacía años que esto no se hacía. El pueblo había estado allí, pero muchas de las cosas que se supone que se hicieran en el templo no se estaban haciendo. Y estamos viendo cómo ahora Nehemías está haciendo no solamente una transformación física de la ciudad, reconstruyendo los muros y las puertas, sino ahora que quiere hacer una reconstrucción y transformación espiritual dentro del pueblo. Y yo les había mencionado que el caso de Nehemías es único porque Nehemías comenzó haciendo una reforma y una reconstrucción de afuera hacia adentro. Primero reconstruye los muros, las puertas, restablece las familias, las ubica en diferentes lugares y ahora está trabajando con la vida espiritual porque había también mucha destrucción interna dentro del pueblo. ¿Y a dónde lleva el pueblo? Lleva al pueblo a la palabra de Dios. Porque es ahí donde comienzan los cambios en nuestra vida. Si hacemos cambios, cambiamos de casa, cambiamos los muebles, cambiamos el patio, cambiamos muchas cosas. Pero fíjate que ahora que todas las cosas estaban en orden, Dios está llevando al pueblo una reforma para reconstruir la fe. ¿Y a dónde lo lleva? Lo reúne a la plaza frente a las aguas y le da
palabra de Dios. Se la da al escriba, que también es sacerdote, que es Esdras, y dice: y el sacerdote Esdras, versículo 2, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, asumiendo que entonces están los jóvenes también, el primer día del mes séptimo, y mira que lo comenzó el día 1. Comenzaron a leer y todo el mundo estaba allí, hombres y mujeres. Y me gusta esta nota en la que Nehemías, al escribir, añade a las mujeres, porque a veces muchas mujeres piensan que los asuntos de transformación espiritual, esto es de hombres, porque hay mujeres que viven con una fe prestada, una experiencia con Dios prestada a través de su esposo, porque ellas entienden que sus deberes solamente están en criar a sus hijos, cuidar de ellos, hacer comida y mantener una casa limpia. No, Dios está muy interesado en la vida espiritual de las mujeres, porque las mujeres se salvan individualmente de sus esposos. Y las mujeres deben de dejar de estar viviendo vidas, experiencias cristianas prestadas, tener una fe prestada a través del esposo porque es pastor, o el esposo porque es líder, el esposo porque es el hombre de la casa y sacerdote. Entonces él estudia y nos dice a nosotros: no. Cada mujer no le dijo al marido: vete tú a la plaza y lo que tú escuches y lo que tú entiendas, tú me cuentas. No. Hombres y mujeres y jóvenes y niños que podían entender estaban allí, porque la salvación es individual. Y el mismo problema lo tienen los hijos, porque los hijos a veces viven con una fe prestada de los padres. Y ellos hablan de la fe de sus padres y del Dios de sus padres, pero no pueden hablar del Dios suyo y de la experiencia suya. ¿Por qué? Porque se han conformado en tener una experiencia prestada. Y Dios no nos pide que tengamos una experiencia prestada. Dios quiere que cada uno tengamos una experiencia única, viviente con Dios. Y dice allí: leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y lo vuelve y lo dice: desde el alba, es decir, desde el amanecer hasta el mediodía. Señores, allí estuvo esta gente como nosotros. Desde el amanecer, cuando amaneció, se reunió, para que usted vea lo importante de que nosotros podamos madrugar a buscar a Dios, porque su palabra llega de una manera más clara y más audible a nuestro corazón. Y el pueblo se reunió en la puerta de las aguas el día 1 del mes séptimo. ¿Ok? Y dice que estuvieron allí desde el alba hasta el mediodía. Y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para esto. Y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masaías a su mano derecha. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estaba en el medio, estaba Esdras. Dice que a la mano derecha estaban 6 de estos hombres. Ya dijimos que era Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masaías. Y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbanadama, Zacarías y Mesulán. A su lado izquierdo habían 7 y a su lado derecho habían 6. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Esto es otra cosa. No es que vayas a presenciar para que la gente no hable. No. No es que tú te vas a presentar ante Dios, tu hombre, tu mujer, tú como familia, con tus hijos, te va a presentar a Dios para que la gente te vea allí y no hable. No. Es que tú vas a estar atento a lo que Dios va a decirle al pueblo, porque la razón de que el pueblo se reunió era porque quería escuchar palabra de Jehová.
Versículo 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Mira por dónde comienza la bendición. Esdras no comenzó bendiciendo al pueblo. Esdras comenzó bendiciendo a Jehová. Y es lo que yo siempre he mostrado que cuando les hablo del versículo 134, Salmo 134, donde dice, bendecid a Jehová todos sus siervos, los que están en la casa de Jehová por las noches. Bendecid a Jehová, levantando vuestras manos al santuario. Y después dice el versículo 3, de Jehová te bendiga Sión, que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque a quien nosotros tenemos que bendecir primero es a Dios. Y estoy segura que aquella congregación junto con Esdras, que sabía cómo a Dios se le bendecía, levantaron sus manos y bendijeron a Jehová, porque es el primero que se le bendice. Cuando el Dios ve que un pueblo lo bendice, entonces Dios se levanta del trono y lo bendice. Y aquí dice claramente que bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió amén y amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Tú querías saber cómo es que se bendice a Jehová. Porque es que todo el mundo quiere una bendición. Y queremos que Dios nos bendiga. Y queremos que nuestros padres nos bendigan. Y queremos que todo el mundo nos bendiga. Y nos pasamos bendiciendo a la gente. Mira, el Señor te bendiga, el Señor te bendiga, el Señor te bendiga. Y Dios dice, pero una cosa, ustedes se pasan repartiendo esa bendición entre ustedes. ¿Y dónde está mi bendición? Yo le he dicho en muchas ocasiones, hay gente que me dice, pero ¿cómo nosotros vamos a bendecir a Dios? ¿Qué? ¿Cómo es decir, qué tenemos nosotros que darle de bendición a Dios? Bueno, quizás usted no entienda ese concepto, pero eso está en la Biblia. A Dios se le bendice en alabanza y en adoración, en reconocimiento de nuestros pecados, en humillación, ese reconocimiento de su grandeza. Y ahí está. Y aquí tenemos a Esdras dirigiendo un momento de solemnidad, llevando al pueblo a bendecir a Dios. Mire. Y lo voy a decir con mucho respeto, pero lo tengo que decir. ¿Qué nos mueve ir a la casa de Dios? Una de las cosas que siempre la gente pregunta es, ¿quién va a predicar? Esa es la pregunta antes de la gente ir a la iglesia. ¿A quién le toca predicar el sábado? O el día que vayas. Porque dependiendo de la persona que vaya a hablar, es que si voy o no voy o me voy a otro lugar. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros vamos a la casa de Dios para ser bendecidos. Y si fulano va a hablar, yo no voy a ser bendecida o yo no voy a ser bendecido, así que yo no voy. Para que tú veas qué nos mueve a nosotros reunirnos. Ellos no fueron allí para que la gente no hablara, no, fueron allí porque estaban necesitados de la palabra de Dios. Pero por otra parte, los que organizamos a veces los programas en la iglesia, creemos que la parte más importante por donde tenemos que comenzar es escuchar la palabra de Dios para ser bendecidos, porque el pueblo fue para ser bendecido. Y olvidamos que la parte inicial y la más importante es la bendición y la ofrenda de gratitud que el pueblo trae a Dios. Y a veces yo voy a los sitios y generalmente los que han estado en campañas evangelísticas conmigo saben que la parte más importante de la campaña no es cuando yo voy a hablar. Es cuando el pueblo se levanta a cantar. Y cuando digo se levanta, lo digo así, literalmente se levanta porque yo una de las cosas que he creído y aprendí con la palabra es que a Dios no se le canta sentado. En nuestras congregaciones nosotros nos hemos habituado a sentarnos, a escuchar un servicio de canto, abren una pantalla, ponen himnos a sonar, porque ahora no hay ni quien los dirija, ponen una pantalla a himnos a sonar ahí. Y los hermanos cantan si quieren, pero ahí sentaditos en el banco donde están tranquilitos sin que nadie los moleste. Perdónenme ustedes en la iglesia que hacen eso. Eso no es un servicio de adoración. Eso se llama entretener a la gente lo que comienza el culto.
No, 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 hermana, es que queremos para que los pensamientos de la gente se vayan alineando. Eso puede ser. Pero la razón de por qué nosotros vamos a la casa de Dios no es para que alguien nos refresque la memoria. Yo tengo que ir a la casa de Dios, bajo toda conciencia que voy a estar frente a la plaza de las aguas, porque Dios viene a bendecirme, pero antes de que Dios venga a bendecirme, es mi responsabilidad bendecir a Dios. Cuando uno va a la casa de Dios, tiene que haber un momento de adoración y alabanza. Y ese momento de adoración y alabanza lo hace un pueblo de pie. O lo hace un pueblo de rodillas. No he encontrado un solo versículo en la Biblia que diga que el pueblo se sentó a cantar. Y nosotros a veces tenemos la idea de que nosotros nos sentamos a cantar. Y el último himno es que decimos, pues ahora vamos a ponernos de pie para cantar el himno tal. Ajá, ¿y qué pasó con los anteriores? ¿Por qué no pudimos responder con una acción de respeto ante esta oración? Porque los himnos son oraciones cantadas. Aquí dice claramente que todo el pueblo respondió amén alzando sus manos. El pueblo vino a cantar y adoró a Dios allí con sus manos levantadas. Y todavía se sigue castigando y reprimiendo el levantar las manos para adorar a Dios. Y me pregunto por qué, de qué Biblia la gente utiliza, porque de verdad yo quisiera saber dónde están los versículos, en qué Biblia, donde dice que el pueblo, Dios reprende o Dios castiga al que levante sus manos para cantar o levante sus manos para orar. Yo quiero que alguien me lo diga, porque mi Biblia dice todo lo contrario. En un momento de tanta solemnidad, el pueblo se puso de frente al Señor y estaba en aquel púlpito de madera, estaba Esdras dirigiendo. Y hasta no lo dice allí, pero me imagino que los cantores y cantoras de Israel estaban allí. ¿Para qué? Para dirigir esa alabanza solemne a un Dios todopoderoso. Cuando la razón de por qué se dirige esto, mire, ahí dice, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Esa es la razón porque Dios es grande. ¿Qué es esto de que nosotros vamos a la iglesia para que el Señor nos bendiga? ¿Por qué no vamos a la iglesia para bendecir a Jehová? ¿Dónde está el servicio de canto de pie? ¿Cuántos minutos? Yo recuerdo que cuando daba las campañas, generalmente cantábamos 30 minutos de pie. Y ya íbamos por el minuto 5. Cantábamos generalmente 6 cánticos en las campañas. Y yo recuerdo que en una campaña viene corriendo acá uno de los que estaba trabajando para la campaña y me dice, hermana, ¿cuándo mandamos a sentar a la gente? Yo le dije, no, vamos a cantar de pie. Ay, hermana, es que la gente está cansada. Te pregunto, le dije a la persona, te pregunto, ¿quiénes están cansados? ¿Los miembros o las visitas? ¿Quién mandó? ¿Quién está solicitando sentarse? ¿Los miembros o las visitas? No los miembros, no, que se queden de pie. ¿Por qué? Señores, ¿quién ha dicho que nosotros trabajamos? Nosotros estamos de pie el día entero. Hay gente que trabaja en una fábrica de pie 8 horas. Tú estás caminando de un lado al otro al hospital. Tú estás en tu casa limpiando, barriendo, limpiando el patio, haciendo 20 cosas de pie. Así. Para tu trabajo, porque te pagan, puedes estar de pie. Pero no puedes estar de pie media hora porque tú vas a estar adorando a Dios como Él se lo merece. Es posible que nosotros podamos poner esa excusa de que yo me voy a cansar estar de pie media hora cantándole al Señor 15 minutos, 40 minutos, porque yo estoy cansado. Pero no dices eso mismo cuando estás limpiando el día entero la casa. Ah, mi hermana, es que gasté todas mis fuerzas limpiando la casa. Pues mira, no lo hagas entonces. Porque si yo tengo fuerza para limpiar el día entero mi casa y me acuesto tarde viendo una película porque no me puedo levantar temprano para ver a Dios o estar de pie para alabar el nombre de mi Dios. Es decir, que tenemos fuerza para unas cosas y no para otras. ¿Y usted cree que Dios no mira eso? Oh, perdóname.
quiero decirte que para Dios los detalles son importantes. Para Dios los detalles son importantes. Y había gente que se sentaba en la campaña a mitad del servicio de canto. ¿Y sabe quiénes se sentaban? Los miembros, porque las visitas se estaban disfrutando el servicio de adoración. ¿Por qué? Porque eso es, así comienza. Pero no, nosotros nuestros cultos los comenzamos sentados. Todos sentados, todos sentados. Y nos cuesta levantar un dedo, porque no digo que una mano, porque ni una mano, ni un dedo, nos cuesta levantar un dedo para alabar a Dios. Y la oración hasta sentado. Y a veces tenemos ¿verdad? Que queremos ser tan nobles con la gente. Decimos, aquellos que quieran o puedan ponerse de rodillas, sino quedarse de pie. Mira, es que yo no veo eso. Aquí lo que yo veo, un pueblo que está con un hambre de la palabra de Dios, tiene un hambre de bendecir a Dios. Hacían años que ellos no se reunían en la puerta de las aguas, que estaba destruida la puerta de las aguas. Ahora estaba restaurada, estaban frente a la plaza, estaban gozosos, sus manos habían trabajado para que esa puerta se pudiera restaurar. Y ahí estaban ellos con las mismas manos llenas de callo con las que habían trabajado para restaurar ese muro y habían trabajado para restaurar esa puerta. Ahí estaban ellos con esas manos levantadas alabando al Señor. Y luego se humillaron, adoraron a Jehová y se inclinaron a tierra. Óyeme, ¿cuándo hacemos eso nosotros? Ni en nuestra propia casa. Ni en nuestra propia casa hacemos nosotros eso. Menos lo vamos a ir a hacer en la iglesia. Uy, pero ¿qué va a decir la gente? Que yo me postre, que no, No, porque nosotros tenemos siempre que estar lindos. Entonces, si nosotros vamos a la iglesia, porque es una pasarela de alfombra roja para lindear. Y ahora lo último es que vamos a exhibir la última mascarilla que me compré, toda bien blineada. Es decir, oh, hello, ¿a qué nos movemos nosotros? ¿Qué nos mueve ir a la puerta de las aguas? Yo creo que esta gente tenía muy clara y definida su misión. Pero ¿sabe por qué? Porque sus líderes tenían muy clara y definida la misión. Esos líderes tenían bien definida la misión. Esdras no se fue allí para exhibir las últimas chancletas que se había comprado. No, Esdras estaba allí para llevar al pueblo a una reforma, a un reavivamiento. ¿Y cómo comienza? Bendiciendo a Jehová. Y dice allí, versículo 7, y los levitas, y menciona los nombres: Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaías. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Me están entendiendo? Ustedes están subrayando lo que estamos diciendo hoy. Allí no era una lectura así, bla, 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 como a veces lee la gente. A veces uno le da una participación a la gente, ni lo lee en su casa, ni lo practica. Y va a la iglesia a enredarse. No, señor. Ahí dice claramente que los levitas, y los menciona por nombre. Es más, y usted sabe que a mí me encanta contar. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12. Interesante. 12 levitas. Uno por cada tribu. Quizás representación, aunque todos son levitas que son de la tribu de Leví, pero en representación quizás de las 12 tribus de Israel, que no estaban allí todas representadas, obviamente. Dice allí que ellos hacían entender al pueblo, y la lectura que hacían era muy pausada, clara, poniéndole sentido a cada palabra, dándole vida a las letras. ¿Cómo compartes la palabra? Cuando la vas a compartir, ¿cómo la compartes? ¿En forma
sin sentido o la compartes de una forma clara, con sentido, puntualizando? ¿Nos hemos preocupado en mejorar nosotros nuestras lecturas? ¿O sencillamente nos conformamos en hacer las cosas más o menos? Óyeme, aquí hay demasiadas lecciones para aprender en este capítulo 8, que aquí nos vamos a quedar hoy en el versículo 8, capítulo 8 del 1 al 8. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios quiere despertar en nosotros la realidad de cómo es que nosotros iniciamos un proceso de cambios en nuestra vida. Si bien es cierto que Dios nos está llevando a hacer transformaciones externas de nuestro estilo de vida, Dios también quiere hacer transformaciones internas. De la misma manera que es bueno que tengamos nuestras casas limpias, organizadas, en orden, reconstruidas, que llamen a la apariencia de un Dios de orden, un Dios organizado, un Dios limpio. Dios también hace un llamado a nosotros cambiar nuestro estilo de alimentación para que nuestro cuerpo se convierta en templo del Espíritu Santo y Dios pueda morar en un cuerpo saludable. También ahora Dios quiere que nosotros hagamos cambios en nuestra manera de ver a Dios, adorar a Dios y acercarnos a Él, porque ese es el cambio más importante, porque todos los demás cambios van a depender de este cambio, el que los cambios que hemos hecho de nuestra salud y los cambios que estamos haciendo en nuestro entorno puedan prevalecer. Nosotros tenemos que tener un cambio de cómo nosotros nos acercamos a Dios y cómo nosotros vemos a Dios y cómo estamos atentos a su palabra y cómo nos presentamos ante Él en humillación, en adoración, en alabanza, en reconocimiento de su grandeza. Este es el mensaje que el Señor quiere que yo cierre. Mañana yo lo retomo aquí y continuamos en el capítulo 8 de Nehemías. Pero hoy yo quiero que tú tengas claro que si tú has estado dudando y si tú hoy, después que se cierra esta transmisión, tú te quedas aquí y piensas, ¿cuántas veces tú bendices a Dios al día en tu casa o en tu lugar de reunión de fe? Yo quiero que tú entiendas que la primera transformación Dios la quiere hacer ahí. Porque lo que tú no estás dispuesta o dispuesto a hacer por Dios, no vas a estar dispuesto a hacerlo por nadie. A ti te tiene que dejar de importar lo que piense la gente. A ti lo que te tiene que importar es lo que piensa Dios de ti y cómo tú te acercas a Él y con qué actitud te acercas y cómo te acercas y si lo que tú haces es lo que le agrada a Él o a los hombres. Cuando a ti te deje de importar lo que los hombres piensan y dicen y creen, y tú te comienza a importarte lo que Dios piensa, cree y espera de ti, entonces tú estás en el camino perfecto para que Dios comience a hacer una obra de transformación. Porque lo único que nos debe de importar es lo que Dios piensa y pide de mí. Que así sea. Oramos al Señor en esta hora. Padre, gracias, porque tu palabra es poderosa. Y cuando nos acercamos a ti, nos acercamos con reverencia y reconocimiento de que tú eres Dios y que sobre ti ni la palabra ni el pensamiento de ningún humano puede opacar ni puede transformar lo que tú has establecido desde el principio. Señor, queremos la restauración de nuestros muros, queremos la restauración de nuestras puertas. Pero queremos la restauración de nuestra mente. Queremos aprender a mirarte con respeto y reconocer, Señor, que tú quieres hacer un altar de adoración en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, en la que tú seas glorificado. Enséñanos a adorarte y a bendecirte, que este sea la primera razón, que podamos ir a tu casa para alabarte. Que en vez de buscar una bendición para nosotros, podamos ir a darte una bendición. Que la razón de por qué nos movemos a tu casa de oración es porque queremos estar de pie, adorarte con todo el alma, adorarte y cantarte, Señor, poder orar, que tu casa pueda convertirse en casa de oración será llamada, dijo Jesucristo. Qué poco oramos.
en tu casa. A veces, Señor, se nos diluye la presencia en tu casa en sencillamente hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y tratar de bendecir un pueblo cuando un pueblo no bendice a Jehová. Ayúdanos a ir a tu casa con el sentido correcto de ir a bendecirte en la alabanza, a bendecirte en humillación, bendecirte en oración, que tú te sientas glorificado porque reconocemos que tú eres un Dios grande y poderoso. Que esa sea la razón que nos mueve ir a tu presencia. Y si no lo podemos hacer en la casa tuya, Padre, que lo podamos hacer en nuestra casa, porque mi casa es tu templo también. Padre, gracias por el mensaje que nos has dejado claramente en esta mañana. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, gracias por haber estado conmigo en estos 7 minutos que nos hemos ido por encima, pero esperando que tu vida haya sido bendecida con la palabra de Dios y que hoy, donde estés, tú puedas adorar al Señor. Ahí donde tú estás, alábalo, levanta tus manos, bendícelo, humíllate delante de Él, habla con Dios. Ese es el deseo más grande de su corazón. El deseo de Dios es ese, que tú te comuniques con Él. Haz de tu cuerpo su templo, haz de tu casa su templo. Vivifícalo y deja que Él sea el que se manifieste en tu vida. Dios te bendiga, estuvo contigo Licenit Polanco, con el único propósito que tiene este ministerio, y tú lo sabes, es de llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Que tengas un comienzo de semana maravilloso y que el Señor vaya delante de ti. Dios te bendiga y feliz día.